Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Si eres tan amable de sacar tu Biblia y vamos a abrirla en el libro del Apocalipsis. El tema de esta mañana es Él volverá. Así se titula. ¿Y cuántos creen que Jesús volverá? Amén. Sobre ese tema vamos a estar haciendo nuestro estudio esta mañana. Entonces puedes abrirla en Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer del verso 8 hasta el verso 11. Vamos a leer varios pasajes en este estudio, pero comenzaremos con Apocalipsis 4. Si tú requieres Biblia, levanta tu mano, nosotros te facilitamos una. Vayan servidores, por favor, a poner Biblias en las manos que están levantadas. Apocalipsis, como bien saben, es el último libro de nuestra Biblia. Apocalipsis capítulo 4, versos 8 al 11. Y mientras ubicamos esta porción en las Escrituras, vamos a orar para que sea Dios quien nos hable esta mañana. Amado Padre, te doy gracias por la vida de estos mis hermanos y hermanas, porque nos concedes estar reunidos para escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que seas tú hablando nuestra vida, tu Santo Espíritu revelándonos tu santo y sabio consejo y poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para ponerla en práctica, no siendo simples oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El objetivo de este estudio es que podamos tener una perspectiva un poco más amplia de quién es Jesús, en quién estamos creyendo y qué es lo que creemos. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, de los versos 8 al 11, dice así: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y decimos amén. El apóstol Juan está teniendo una visión del cielo. Dios le ha permitido mirar lo que está aconteciendo en el cielo, y lo que el apóstol Juan ve es al Señor Jesucristo sentado en un trono. Habla de 4 seres vivientes que están alrededor del Señor, que tienen 6 alas, y dentro de ellos y alrededor están llenos de ojos. Son criaturas celestiales que están adorando a Dios y hacen una afirmación acerca de quién es el Señor Jesucristo. Dicen que es el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que vendrá. Y esta parte es bien interesante. ¿Por qué se refieren a Él como el que era, como el que es y como el que vendrá? Está hablando de la historia de Dios con la humanidad. Dios es eterno, Él nunca deja de ser. Él ha existido antes de todos los tiempos y seguirá existiendo después de todos los tiempos. Sin embargo, esa frase o esa manera de referirse a Jesús diciendo que es el que era, el que es y el que ha de venir, habla de su ministerio en relación a los seres humanos. Cristo estaba en la eternidad con el Padre antes de todas las cosas. En Juan 1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y sin Él nada de todo lo que fue hecho se hizo. Por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Entonces, tú fuiste creado ¿por quién? Por Dios, por la palabra de Dios. Jesucristo te pensó, te soñó, decidió crearte. Desde antes de la fundación del mundo estabas en la mente. Ese es el título al que se refieren, el que era.
en la eternidad pasada. Antes de que crearan todas las cosas, Él ya estaba ahí diseñándote para que tú existieras el día de hoy. Pero también dicen el que es. Cristo vino a este mundo a redimirnos. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús murió por nosotros en la cruz? ¿Realmente lo creen de veras, de veras? Ok. Creer que Jesús murió en la cruz no es simplemente un acto intelectual. Es algo que determina y condiciona todo lo que nosotros somos. Tú puedes comparar las creencias de las religiones, de todas las religiones del mundo, y solo el cristianismo cree que Dios se hizo hombre, murió, resucitó y estará de vuelta con nosotros. Solamente el cristianismo tiene esa premisa. Ni los musulmanes, ni los budistas, nadie, absolutamente nadie cree que Dios existía antes de todo, vino a la tierra y regresará. Solamente nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Entonces, hacer este tipo de afirmaciones no es algo menor. Es algo en lo que tendríamos que estar pensando y meditando porque tiene un significado. No decimos que Cristo murió en la cruz solo porque sí, ni decimos que va a regresar solo porque sí. Esto tendría que estar determinando lo que nosotros somos y la manera en la que nosotros nos comportamos. Habla de que Él va a regresar. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué día va a regresar Jesús? No. ¿Más o menos como cuánto le falta en regresar? ¿No? ¿Alguien de ustedes sabe a qué va a regresar? ¿A qué va a regresar? Ok, viene por su iglesia. Es una de las cosas que va a hacer cuando regrese. ¿Qué más va a hacer? A juzgarnos. ¿A quiénes? A todos, grandes y pequeños, vivos y muertos. Entonces, Él estaba antes de la fundación del mundo y decidió crearnos. Él vino al mundo y se relacionó con nosotros y nos dejó su palabra para que tú y yo nos relacionemos con Él. Ha cambiado la historia, ha establecido una manera de vivir que tú y yo creemos, ¿verdad que sí? Y va a regresar a poner todas las cosas en su lugar. A veces la gente se pregunta si Dios es real. ¿Qué tan real es? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Y la gente que no cree en Dios, la gente que no sigue a Dios, cuestionan esta esperanza que nosotros tenemos, esta esperanza de su regreso, esta esperanza de su manifestación. Pero lo triste no es que los incrédulos la cuestionen. Lo triste es que los creyentes a veces la ignoran o la dudan, la cuestionan. Nosotros tenemos un Dios que es, que fue y que vendrá, y que en el cielo está recibiendo gloria y adoración, y que están aguardando el tiempo en donde Él venga a restaurar todas las cosas. A veces la gente se pregunta, ¿por qué si Dios es bueno, permite el mal? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué si Dios tiene todo el poder, deja que sucedan cosas que nos duelen? Bueno, Dios tiene todo el poder y Dios es bueno y ha establecido un día para poner de vuelta todas las cosas en el orden divino. Cuando Dios creó todas las cosas, todo lo que hizo era bueno. ¿Se acuerdan de Génesis? Y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Toda la creación era buena en gran manera. ¿En qué momento dejó de ser todo bueno en gran manera? Cuando pecamos. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado, fíjate si está pecando. ¿Sí tiene cara de que peca? Poquito. Bueno, pues esa persona que tienes a tu lado, pecador, es responsable, junto contigo, de que las cosas hoy en día no sean buenas en la tierra. Todo lo malo que pasa en el mundo es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y Cristo va a regresar a corregir de manera total y absoluta
ese problema. ¿Cuántos de ustedes quieren que Cristo ya regrese? Amén. Hay una canción en inglés, una alabanza que a mí me gusta mucho, que dice: estoy esperando que mi Padre venga, quiero alzar las alas e ir con Él, abandonando este mundo de pecado. Y yo lo pienso y a veces veo las situaciones en este mundo, las aflicciones, las injusticias, las enfermedades, el caos, la violencia, la perversión, tantas cosas tan feas que suceden, que a mí sí me dan ganas de decirle: Señor, pues ya, regresa y ponte a todos esos en su lugar y llévame al lugar de supremo gozo. Ese lugar en donde ya no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor. Y esa es una promesa que Dios nos ha hecho. Es algo que tiene Dios preparado para nosotros. Nos da un sentido y un propósito de vida. Los cristianos no tendríamos que estar viviendo solamente esperando que el tiempo pase. Una persona que no conoce a Dios, ¿cuál es su motivación para vivir? Realmente no tienen motivación. Piensa cómo nos enseñan a pensar. A un niño lo mandas a la escuela para que estudie, ¿sí o no? ¿Por qué queremos que estudie? Para que tenga una carrera. ¿Para qué queremos que tenga una carrera? Para que tenga un trabajo. ¿Para qué queremos que tenga un trabajo? Para que tenga dinero. Y algún día forme una familia y con los años, ¿qué le pase? Se muera. ¿No? Entonces, tanto esfuerzo para que al final se muera. Cuando tenemos a un familiar enfermo, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Que lo sane. Y si Dios lo sana, ¿qué le va a pasar al final a esa persona? Entonces, si no tienes a Dios, el único propósito o donde apuntan todas las cosas es a la muerte. Pero cuando tienes a Cristo, recuerda lo que Él le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Y el que está en mí, aunque haya muerto, vivirá. Hay algo mucho más grande que esta vida. Hay algo mucho más trascendente que esta existencia. Hay algo mucho más profundo que solamente ir a la escuela o trabajar o ganar dinero. Hay algo más grande para todos nosotros, pero que a veces perdemos de vista. Te voy a leer una serie de pasajes. Si gustas, puedes acompañarme en tu Biblia. Y si te atrasas, no te preocupes, solamente apúntalos. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, verso 11. Si tú estás haciendo tu devocional, esto lo leímos hace algunos días, casi una semana. Hechos, capítulo 1, verso 11. Y justamente cuando estaba haciendo el devocional y llegué a esa parte, Dios comenzó a hablarme de este tema. Hechos 1, 11 dice así. Bueno, desde el 10. Hechos 1, 10 y 11. Dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Piensa en la escena. Están los 12 apóstoles, 11 en ese momento. Jesús se les ha aparecido ¿durante cuántos días? A ver, no sé si sabían, Cristo vino al mundo, vivió 30 años, inició su ministerio, luego hizo 3 años de ministerio, murió en la cruz, fue sepultado durante 3 días y al tercer día resucitó. Y a partir de ahí empezó a aparecerse a sus discípulos durante 40 días. ¿Cuántos días? Ya no se les vuelve a olvidar. Jesús caminó entre nosotros luego de haber resucitado 40 días. Y en el último día juntó a sus discípulos y les dio las últimas instrucciones.
Le dijo una serie de cosas que vamos a revisar también en este estudio. Y después de que le dijo esto, dice que fue tomado y ascendido al cielo y una nube lo cubrió. ¿Te imaginas que de repente estuviéramos platicando y alguno de nosotros empezara a volar? Ya desde ahí la cosa está interesante, ¿no? Ver que alguien empieza a levantarse, y como cuando sueltas el globo en Los Reyes, ves cómo es ese chiquito arriba y una nube lo tapó. Y se quedaron atónitos viendo hacia arriba. Obviamente se quedaron sorprendidos, pero dice que en ese momento se le aparecieron 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes crees que eran esos varones con vestiduras blancas? Ángeles. Los ángeles se les aparecieron y ellos estaban así. Así dice la Biblia, que estaban con los ojos puestos en el cielo. ¿Y qué les dijeron los ángeles? Sí, ¿por qué se quedan viendo para arriba? Ya se fue. Pero así como lo vieron irse, lo verán regresar. Jesús les había dado una comisión, una tarea. Durante esos 40 días les recordó qué esperaba Jesús que hicieran los discípulos. Pero los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Viendo para arriba nada más. ¿Estaban haciendo lo que les pidió Jesús que hicieran? Por eso tuvieron que llegar los ángeles a decirles: muchachos, ya no miren para arriba, aquí abajo, concéntrense en vivir la vida que tienen que vivir. Hagan lo que Jesús les pidió que hagan, porque así como lo vieron irse, Él va a regresar. Entonces, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: tú tienes una misión. Díselo, por favor, para que no se le olvide, porque aquí se les olvida de repente todo. Dile: tienes una misión. Entonces deja de mirar para arriba. ¿Y cuántos saben cuál es su misión? Ok. Algunos tienen idea, otros se quedan calladitos esperando a ver quién más responde. No quieren tener misión. Pero Cristo no murió en la cruz nada más porque sí. Él murió en la cruz para salvarte. Pero no te llevó con Él en ese momento y te ha dejado en la tierra porque tú tienes una misión que cumplir. Hay algo que se espera, pero tienes tiempo limitado. Tienes los días contados. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen los días contados? En el calendario celestial ya está escrita la fecha de hasta aquí llegó Oscar. Así dice. ¿Yo sé cuándo es ese día? No, y gracias a Dios que no lo sé, porque estaría afanado con esa fecha. Si yo supiera que me quedan 15 días, a lo mejor se estaría preocupado. Y si supiera que me quedan 80, capaz que me echo a la hamaca, ¿no? Entonces, mejor no saberlo. Pero tú debes de saber algo. Tú no vas a vivir ni un día más, ni un día menos de lo que Dios ha establecido. Pero ese día ya está establecido. Y se acerca cada vez más. Hoy estás más cerca de encontrarte con Jesús de lo que estabas ayer. Pero suena padre decir: sí, Cristo viene, Él es y Él vendrá y va a poner en orden todas las cosas. Pero se nos olvida que también nos va a juzgar. ¿Quién está listo para ser juzgado? Si ni de aquí te dejas juzgar, ¿no? ¿Quién se cree para juzgarme? ¿Tú por qué hablas de mí? Y te juzga un mortal que medio sabe lo que haces. Imagínate cuando te juzgue Cristo, que conoce incluso lo que piensas. ¿Cuántos tienen pensamientos feos? A nadie. No, bueno. Todos pensamos cosas feas, porque es más fácil pensarlas que hacerlo. Y entonces decimos: yo nomás lo pensé, ¿no? No le dije nada, pero lo pensé. Y Dios conoce todos nuestros pensamientos. Y Él nos ha dado una tarea. Él espera que nosotros hagamos algo. Por eso los apóstoles, que tenían una gran comisión y un montón de instrucciones que cumplir para la venida de Cristo, cuando se quedaron viendo al cielo, tuvieron que ser ayudados por los ángeles
para reaccionar y dejar de perder el tiempo. Yo espero que aquí nadie esté perdiendo el tiempo, pero algunos tienen cara de que sí, de que tienen una misión, pero no la están cumpliendo. Ser cristiano, mis amados, no es simplemente venir en ocasiones a la iglesia. Ser cristiano no es nada más pensar que sí, Cristo murió en la cruz, pero no tener ninguna responsabilidad con ese hecho. Ser cristiano es entender que yo tengo una misión que cumplir en esta vida, porque Cristo me la asignó, y que le voy a rendir cuentas de lo que haya o no hecho en esta vida el día que Él regrese, el día que yo me encuentre con Él, porque Cristo va a regresar. Y que Él regrese no tiene que ser algo que nos debería dar miedo, tendría que ser algo que nos dé esperanza, que nos aliente, algo que nos motive. En Tito 2:13, no lo busques, solamente lo digo, el apóstol Pablo le dice a Tito que esté preparado para guardar la esperanza bienaventurada. ¿Sabes lo que es bienaventurado? Profundamente feliz, lo más maravilloso que te pueda pasar. Tú tienes una bienaventuranza, una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es tu esperanza? Que Cristo va a regresar. ¿A cuántos les duele algo en su vida? ¿Cuántos tienen alguna situación que no saben cómo resolver? ¿Cuántos tienen preguntas que no le hayan respuesta? ¿Cuántos han sufrido una pérdida de un ser querido? Hay un montón de cosas que te acontecen que tú no controlas. Hay un montón de cosas que tú no tienes, que anhelas. Y tienes un montón de dolores en esta vida, porque en este mundo lo único que tenemos garantizado es el dolor y la muerte. ¿Cuántos se emocionan por eso? Yo tampoco. Si me dicen, en este mundo es de dolor y muerte, yo ya me quiero ir. No es que me quiera morir, solo que yo quiero que Cristo regrese y ponga en orden las cosas. Pero tenemos tú y yo una esperanza. Dios no nos ha dejado solos. Él conoce cada parte de nuestra vida. Y el día que Él regrese, dice que todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Las va a secar. Y cuando estemos con Él, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá soledad. Ya no tendremos nada de qué preocuparnos. No vamos a necesitar ni siquiera al sol. ¿Por qué no vamos a necesitar el sol? Porque Cristo lo va a iluminar todo. No vamos a volver a tener carencias, necesidades. No vamos a enfermarnos. Nadie va a morir. Y hay una promesa maravillosa. Nos vamos a encontrar con todos nuestros seres queridos que estaban en Cristo y se adelantaron. ¿Alguien de ustedes tiene un familiar que extraña mucho y que le gustaría volver a ver? Que dices, híjole, lo que yo diera porque Dios me lo prestara un ratito. Hay un lugar donde no te lo va a prestar un ratito, donde vas a habitar por la eternidad. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Hay justicia para nosotros. A veces lo que pasa en este mundo no le encontramos mucho sentido. No parece tener tanto propósito. Platicaba con los servidores ahorita en el desayuno y hablábamos de la historia de Job. Job perdió un montón de cosas. ¿Quién de ustedes se acuerda qué perdió Job? Su familia. Perdió todo lo material. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso que perdió Job? Sus hijos. Job era un buen padre. Yo quisiera ser tan buen padre como lo era Job. Porque Job se encargaba de proveer a su familia, formó a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. Quería mucho a su esposa. Y esos 10 hijos los formó, crecieron y tenían casas cada uno.
los había visto realizarse naturalmente. Pero Job no solamente era un padre encargado de suplir las necesidades materiales. A Job le preocupaba la espiritualidad de sus hijos. Y todas las mañanas que se reunían sus hijos, ¿qué hacía Job? Se presentaba delante de Dios, ofrecía un sacrificio y le decía a Dios: perdona a mis hijos, porque tal vez pecaron. Porque tal vez hicieron algo que te ofende, Señor, pero yo no quiero que se pierdan. Te ofrezco este sacrificio. Perdónalos. Era como un padre moderno que ora e intercede por sus hijos y que se los trae de las greñas a la iglesia aunque no quieren venir, porque está buscando que Dios pueda perdonar sus pecados. Y este Job, tan buen padre, tan interesado en el bienestar de sus hijos, un día que estaban los 10 reunidos en una casa, ¿qué le pasó a esa casa? Se cayó, se derrumbó y mató a los 10 hijos. Si leemos solo la historia, podemos decir: se le murieron los 10 hijos. Pero si te pones un segundo en la vida de Job, que los 10 se murieron el mismo día, y no fue una muerte relajada. No es que se durmieron y ya no despertaron. Es que una casa se les vino encima. ¿Cómo habrán estado los cuerpos de esos 10? ¿Cómo habrá estado el corazón de Job de ir a ver a sus hijos cómo quedaron y sepultarlos? Y luego perder todos sus bienes y enfermarse al punto que creyó que se iba a morir. Y que su esposa, que era su compañera, quien tendría que haber estado con él en las buenas y en las malas, llega y le dice: pues ya mejor muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tan padre era lo que le pasaba a Job? Pero Job tiene una esperanza y la vio cumplida. El día que Job se encontró con Dios, todos sus dolores fueron curados. En esta vida, Dios le regresó a Job el doble de todo lo que tenía, excepto de una cosa. Bueno, sí, no le dio otra esposa. Pero no es como que ahora tengo de a 2, no. De los hijos. Todos los ganados que tenía, doble. Todo el dinero que tenía, doble. Pero no le dio 20 hijos. Le permitió tener otros 10. Pero si tú te pones a pensar, sí tuvo Job el doble de todo. Porque esos 10 primeros hijos que murieron aplastados, ¿en dónde estaban? ¿Estaban muertos? No, no estaban muertos. Job intercedía por ellos. Pedía misericordia por sus pecados. Y el que está muerto en Cristo, ¿cómo está? Vivo. Entonces Job tenía 10 hijos vivos en el cielo y 10 hijos vivos en la tierra. Y cuando todos partieron, Job tuvo 20 hijos en el cielo. La mayor esperanza que nosotros tenemos, mis amados, no es lo que sucede aquí en la tierra. Lo que sucede aquí en la tierra a veces no tiene sentido. Lo que sucede aquí en la tierra a veces no lo controlamos. Porque aquí en la tierra estamos manchados con el pecado. Y las situaciones son difíciles. Y la gente nos traiciona y nos ofende. Y los planes fracasan. Y las crisis llegan. Y los familiares enferman. Y algún día todos vamos a morir. No puedes poner tus expectativas en esta vida. En esta vida hay una tarea que cumplir para entrar en la vida venidera. Y un cristiano tiene esa promesa bienaventurada, esa esperanza bienaventurada, que lo más importante no es lo que te pasa aquí, sino lo que vas a recibir allá. Porque en esta vida habrá cosas que tú y yo tengamos que estar dispuestos a perder para recibir galardones en el otro mundo.
Hay comodidades que dejar. Hay cosas que sacrificar. Pero ¿sabes qué es tristísimo? Cuando veo a cristianos aferrarse a las cosas de esta vida. Se les olvida que se van a encontrar con Jesús. ¿Y sabes qué es lo único que tienen en la mente esos cristianos? Dinero. Yo quiero dinero. No voy a ir a la iglesia porque tengo que trabajar, porque tengo que ganar dinero. No tengo tiempo porque quiero dinero. O comodidades. Yo quiero descanso, yo quiero vacaciones, yo quiero lujos. Y mis amados, no está mal pedir dinero, no está mal buscar descanso. Lo que está mal es que eso sea nuestra motivación de vida. Cuando hay un propósito que seguir, cuando hay una tarea que cumplir. Jesús les dijo a sus discípulos, en Mateo le preguntan, oye Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo regresarás? En Mateo 25. Y Él les dice, no les está permitido. Bueno, vamos a leer Mateo 25, 10 al 13. Para no parafrasearlo y poderlo leer tal cual lo dijo el Señor. Mateo 25, versos 10 al 13. Les está hablando de una parábola acerca de las vírgenes y cómo tienen que estar esperando y preparadas para que regrese su Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice así, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, no comprar vino, sino iban a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto les digo que no las conozco. Vean lo que dice el verso 13. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ellos querían saber, ¿cuándo vienes, maestro? ¿No? Le están preguntando, ¿cuándo se va a establecer el reino? Y Jesús les responde con mucho amor, tienen que velar, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús regresará. Él viene, y viene por un juicio, viene a poner todo en su lugar, viene a castigar todo el pecado y la maldad y acabar con todas las injusticias que a veces la gente pregunta, ¿por qué si Dios es bueno deja que las cosas malas sucedan? Dios no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el día que Él regrese va a juzgar toda la maldad del mundo. Y aquí nos habla de dos tipos de vírgenes. 5 personas que estaban preparadas esperando la llegada de Jesucristo, y en sus lámparas tenían aceite y tenían la luz de Jesús que alumbraba el camino. Estaban listas para llegar con Cristo, porque Cristo llegó de noche, no llegó de día. Y había otras 5 insensatas que se volvieron cómodas y que pensaron que podían echar la concha, no se prepararon para regresar o para el regreso de su Señor, y cuando Él llegó, ellas no estaban listas y le dijeron, Señor, déjanos entrar. Y Él les respondió, yo no las conozco. Tú tienes una tarea que cumplir en esta vida y no cometas el error de pensar que falta mucho, porque realmente no sabes cuánto falta. Pero hoy tú tendrías que estar preparado o preparada para encontrarte con el Señor. A lo mejor Cristo tarda 100 años en venir, pero ninguno de nosotros tardará 100 años en morir. No sabemos cuándo es aquel día, pero ese día ciertamente llegará. Y tú, como hijo de Dios, no puedes estar gastando tu vida en las cosas triviales. Tendrías que estar velando, tener atención, estar alerta para cuando Cristo regrese. Velando y orando para no caer en tentación. Honestamente, pregúntate, ¿qué tan interesado estás en tu vida espiritual? ¿Cuánto le dedicas a tu vida espiritual? Porque hay personas que creen que la espiritualidad solo es el domingo en la mañana y el resto de la semana
Viven según sus propias ideas y sus conceptos. ¿Cuántos matrimonios, aquí no, pero en otras iglesias, hay que se creen cristianos los domingos, pero de lunes a sábado viven como el diablo? Y pelean y se dicen groserías y se ofenden y se insultan y se hacen la ley del hielo, ¿no? Ya no voy a pelear, solo no te hablo. ¿Esa es una persona que se está preparando para el regreso de Jesús? Por supuesto que no. Alguien que vive lleno de celos y de envidia, ¿se está preparando para el regreso de Jesús? Alguien que pierde todo su tiempo mirando la televisión o el internet, ¿está preparándose para el regreso de Jesús? La espiritualidad es algo que se vive todos los días. ¿Cuántos de ustedes pecan diario? Sí, se les nota. ¿Y cuántos de ustedes diario tratan de pecar menos? También se les nota, no levantaron la mano. Es fácil creer que ya estoy yo del otro lado. Como yo creo en Jesús, como voy a veces a la iglesia, me va a ir bien. No, así eran las vírgenes. Parecía que estaban listas, pero no estaban preparadas. No estaban listas para aquel día en que el Señor las iba a encontrar. Acompáñame en tu Biblia, ahora vamos al Evangelio de Lucas, estamos en Mateo, avanzamos al siguiente Evangelio, que es Marcos, y luego llegamos a Lucas, y vamos a Lucas 12, 40 al 47. Lucas 12, 40 al 47. Fíjate, dice así. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? Y le dijo Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos quieren recibir muchos azotes? Nadie, ¿verdad? Entonces, Jesús está poniendo una parábola. Hay dos personas, dos tipos de siervo. Así como las vírgenes, ahora son dos tipos de siervo. Uno que está preparado para cuando venga su Señor. Y dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor regrese, lo encuentre haciendo su voluntad. Pero hay de aquel siervo negligente que cuando su Señor regrese, no lo encuentre haciendo su voluntad. Hoy todos ustedes tienen planes para este día, ¿sí o no? ¿Quién tiene planes para este domingo? Por lo menos ir a lavar, pero tienes algún plan, ¿no? Algo vas a hacer. Tú vas a salir de la iglesia y vas a vivir este domingo. Si Cristo regresa hoy a las 6, ¿cómo te encontraría? Lavando. ¿Te encontraría haciendo su voluntad? ¿Encontraría tu vida en orden? ¿Tu corazón entregado a Él? ¿Vería que en tu vida tu prioridad es Jesús? ¿O serías ese siervo negligente que golpeó criados y criadas y comió y bebió? Golpear criados y criadas, comer y beber, significa desperdiciar los recursos que Dios te ha dado en esta vida. Los recursos que Dios te ha dado son tu familia, tu vida, el tiempo, la gente que te rodea, el dinero, el trabajo, todo lo que tienes son lo que el Señor te dio. Y Él va a regresar. ¿Cómo te va a encontrar?
¿Haciendo tu voluntad? ¿Haciendo su voluntad o haciendo tu voluntad? Hay una adoración bien padre que cantamos, ¿no? Que dice, lo único que quiero es que cuando tú regreses me encuentres, ¿qué? Haciendo tu voluntad. Y la cantamos padrísimo y suena bonito la canción. El tema no está en cantar la canción. El tema está en realmente estar viviendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten su mano. Si está tu cónyuge por aquí, voltéalo a ver. Y dile, ayúdame a hacer la voluntad de Dios. Díselo y no se lo dicen así. Porque sabes una cosa, tu matrimonio es parte de la voluntad de Dios. Y hay algo que Dios te ha encomendado con ese matrimonio. ¿Cuál es de manera general la voluntad de Dios para los matrimonios? No. Los hijos no son la voluntad primordial para el matrimonio. Tienen una responsabilidad dentro del matrimonio. Pero si tú piensas, los hijos no están siempre. Te casas y luego vienen, se van y tú sigues casado. El primordial objetivo de una pareja, como dijeron por allá, es ser... Sí, se apagó el micrófono. Es ser una sola carne y en esa unidad reflejar al mundo el carácter de Dios. Que cuando Dios voltee a ver, que cuando la gente voltee a ver tu matrimonio, sepa que ustedes se parecen a Jesús. Ahora, ¿cuántos son padres? Levanta tu mano. Ahora sí, ¿cuál es la voluntad de Dios para los padres? Hacer hijos, no. Así, tener hijos. Velar por la salvación de tus hijos. Otra vez levanten su mano los padres. Si estás trabajando por la salvación de tus hijos, ¿qué dices? Ni por la mía, ¿no? Menos por la de mis hijos. Ahora, ¿cuántos aquí tienen padres? Levanten su mano. ¿Y Dios tiene una voluntad de los hijos para con los padres? ¿Cuál es? Los papás son los que están respondiendo, ¿ven? Que honren a su padre y a su madre y los obedezcan en todo. Esa es la voluntad de los hijos. Si tú tienes padres, pregúntate, ¿los estás honrando? ¿Los dignificas? ¿O eres de los que se pelea con los papás? Porque también, si tú eres casado, ¿cuántos tienen suegra o suegro? Que las aman profundamente a las suegras. Amén. Honrar a los suegros es honrar a los padres. Porque si tú te vuelves una sola carne con una persona, sus papás tienen que ser honrados también por ti. ¿Cuántos tienen hermanos? La Biblia no dice nada sobre los hermanos. Sí que Caín mató a Abel. No. No es a lo que se refiere. Como hermanos tenemos que ayudarnos porque somos una familia. Siempre ayudar al hermano. La comunión de los hermanos. ¿Cuántas veces la Biblia habla de la unidad y la armonía por los hermanos? Ahora, son solamente ejemplos de lo que es hacer la voluntad de Dios. Pero ahora les quiero preguntar, ¿cuántos tienen un trabajo? Esto se lo pregunté a los servidores ayer en el retiro. ¿De quién es el dinero que tú ganas? A ver, así bien fuerte, me responden fuerte. ¿De quién es el dinero que tú ganas? ¿Y quién decide cómo te lo gastas? ¿Ves la diferencia? Dios me da el dinero, pero yo le digo cómo nos lo gastamos. Si Dios te da dinero, ¿te lo dará por un propósito o nomás al azar? Con un propósito. ¿Y lo estás usando con ese propósito? Yo no sé, el Señor sabe. El Señor y Hacienda saben lo que haces con tu dinero. Parece fácil pensar que soy cristiano, pero cuando te acuerdas que tienes un Dios que es, que fue y que vendrá, la perspectiva cambia.
Él viene a sanarnos, a darnos consuelo, a bendecirnos, pero también viene a juzgar y a ver si sus siervos están haciendo o no su voluntad. En Mateo 28, del 18 al 20, les dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Esa es la gran comisión. Lo que los apóstoles tenían que empezar a hacer en lugar de estar mirando las nubes. Y esa comisión no era solo para los apóstoles. ¿Para quién es? Para nosotros. Si pones atención, en cada espacio, en cada vínculo, en cada relación que Dios nos da, su voluntad incluye que esas personas sean discípulos de Jesús. Tú como esposo tienes que buscar que tu esposa sea una discípula de Jesús. Como esposa tienes que ayudar a que tu esposo sea un discípulo de Jesús. Como padre tienes que buscar que tus hijos sean discípulos de Jesús. Como hijo tienes que buscar que tus padres sean discípulos de Jesús. Como hermano tienes que buscar que tus hermanos, como compañero, como vecino, como jefe, como empleado, tienes que buscar que los que te rodean sean discípulos de Jesús. Y cuando Él regrese, te encuentre haciendo discípulos, haciendo su voluntad. Pero no puedes hacer discípulos a otros si tú mismo no eres un discípulo de Jesús. Entonces, la reflexión en esta mañana es recordar quién es Dios, cuál es nuestra esperanza, porque eso nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito. Gracias. ¿Para qué estamos viviendo? Aguardamos su regreso, porque Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿Les parece si terminamos orando? Deja tus cosas en tu lugar, cierra tus ojos. Analiza tu vida. Es fácil decir, creo en Jesús. Es fácil decirse cristiano. Pero lo difícil es buscar hacer su voluntad y no la nuestra. Tenemos un Dios santo, 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 que fue, que es y que vendrá. Que regresará desde el cielo a restaurar todas las cosas. Y nuestro gozo será cumplido. Ya no habrá más dolor, ni tristeza. Ya no habrá enfermedades, ni muerte. En Él tendremos el consuelo, ese abrazo de amor, de reconciliación. Aún nos encontraremos con nuestros seres queridos que están en su presencia. Y será un día de gozo absoluto, de dicha. Esa es nuestra bienaventurada esperanza. Su regreso con la restauración de todas las cosas. Pero mientras estamos aquí tenemos una misión. Somos sus siervos, que tenemos que estar haciendo su voluntad mientras aguardamos su regreso, enfocados en Él y no en nosotros.
recordando que todo es suyo, todo es de Él y para Él. Y que nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, todos necesitan ser discípulos de Jesús. Pero primero tengo que serlo yo. Habla con Dios. Habla de las cosas que te duelen, las que te preocupan. Echa sobre Él tus cargas. Pero pídele que te ayude a ser ese siervo fiel, para que cuando Él regrese te encuentre haciendo su voluntad. Amado Dios, hoy en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia nosotros, reconociendo, Padre, que en muchas ocasiones hemos perdido de vista lo importante. Hemos dejado de hacer tu voluntad y nos hemos enfrascado en vivir vidas rutinarias, monótonas, basadas en nuestros deseos. Pero hay un día establecido en el que nos encontraremos contigo y no queremos perder más el tiempo. Hay una tarea que cumplir en esta tierra. Déjanos hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Permítenos ser como Job, temerosos de Dios, íntegros, que sean responsables en las cosas naturales, pero principalmente en las espirituales. Que no perdamos de vista lo importante. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos serviría tener hijos profesionistas y exitosos naturalmente si cuando mueran no tendrán salvación? Déjanos medir las cosas con la perspectiva del cielo, acomodar lo espiritual a lo espiritual y vivir para ti, preparados y listos para tu regreso. Porque así como vimos tu partida, te veremos regresar y vendrás con tu reino, con tu gloria, a juzgar vivos y muertos. Déjanos ser hallados dignos de tu presencia. Hacer tu voluntad es lo que queremos. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.